Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Me da mucho gusto poder llegar hasta el lugar donde te encuentras para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Antes de grabar este tema estuve viendo una serie de shows en un programa y me llevó a la necesidad de hablar sobre el sacrificio de Jesús. Sí, inevitable que Jesucristo tuviese que morir, como lo expresa Juan 3:14 o Mateo 16:21 o Lucas 17:25. Decir que Cristo murió por nosotros es tener la paz y la luz a nuestra verdadera condición, que hizo necesaria la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Sí, aunque el amor de Dios originó la acción salvadora en esa cruz, el pecado de la humanidad, créame, que lo necesitaba. El propósito único de la encarnación fue la redención. Nada puede compararse con el hecho trascendental de la muerte de Jesucristo en la cruz. Su muerte, sí, su muerte revela tanto la santidad y la justicia de Dios, así como su amor y también su misericordia. Dios no perdona al pecador solo porque se arrepiente. Tampoco perdona a los pecadores solo porque les ama. La única base sobre la cual un Dios santo puede perdonar al pecador es por la obra de su Hijo, quien sufrió en nuestro lugar la paga del pecado, que es la muerte. El precio del perdón fue la muerte del Hijo de Dios, sí, según Juan 3:16. Y era necesario, según los pasajes que mencioné, que Cristo muriese por la humanidad. Tenía que morir, y Jesús lo sabía, sí, como lo vi en ese programa de Chosen. Sí, lo explica un hombre que su deber de morir era una doble realidad. Las fuerzas hostiles militaban en contra suya, pero también tuvo la divina necesidad de morir para cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Cristo habló también abiertamente de su muerte, sí, en algunas ocasiones solamente, pero después de que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, en la casa de Simón el leproso en Betania, cuando una mujer también lo ungía, fueron las dos formas o los dos lugares donde Jesús habló acerca de su muerte. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Cuál fue el propósito de su muerte? Bueno, porque usted correctamente identifica que fue la razón de su muerte el hecho de castigar al pecado. Sí, el pecado lo identifican como la causa real y necesaria para la muerte de Cristo Jesús. El propósito de su muerte fue castigar el pecado y aplacar la ira de Dios en contra de eso. La palabra ira es una palabra muy fuerte que expresa la reacción divina hacia el mismo pecado. Tenía que ser castigado, y eso fue lo que ocurrió en la cruz. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se reveló totalmente en la cruz de Cristo. No es difícil aceptar la idea de que la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Sin embargo, en la cruz, Cristo era el abandonado y despreciado de parte del Padre. Fue necesario, sí. Ahí fue revelado el disgusto divino contra el pecado. La gran paradoja de nuestra salvación es que el castigo divino contra el pecado cayó sobre su propio Hijo. Bueno, hay tres maneras en las cuales Dios juzgó el pecado en la cruz.
Con lo cual cerramos nuestro devocional. Primero, el pecado fue condenado porque la cruz declaró su verdadera naturaleza. El amor de Cristo hacía un contraste horrible con nuestros pecados. En segundo lugar, el pecado fue condenado por la actitud de Jesucristo hacia su mal inherente. Jesús no buscó el camino fácil, sino que denunció el pecado y derramó su sangre para salvar al hombre. Y lo tercero es que el pecado fue condenado porque de esa forma se hacía perfectamente clara la conexión entre el pecado y el sufrimiento. Bueno, no hay más ira sobre el hombre cuando éste busca el arrepentimiento, busca el perdón del Eterno a través de Cristo Jesús. Queda claro que Dios no nos perdona por un arrepentimiento o por una conversión, sino lo hace porque hace válido el sacrificio de Cristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Debemos aceptarlo, debemos aprovecharlo, debemos vivirlo, debemos anhelarlo, debemos ser sus seguidores, debemos ser obedientes después de que hemos recibido el regalo del perdón a través de la gracia de Cristo Jesús. ¡Ánimo! Era necesario que Cristo muriera por todos nosotros los pecadores. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo de siempre es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana BT. Hasta pronto.